dentro de esta asociación pues tengo el gusto de trabajar junto con mis compañeras Ainara e Isabel en el movimiento Yo Soy Women, que es un movimiento de hombres y mujeres en el que buscamos la aceleración para conseguir que este movimiento llegue rápidamente, lo más rápido posible, y acelerar la participación plena y efectiva de las mujeres en las empresas y en la sociedad mediante, y esto es un poco nuestro ADN, la involucración de más hombres por la causa. Aprovecho aquí para hacer una cuña que, bueno, pues necesitamos más manos en la asociación y en el movimiento Yo Soy Women. Si alguien de los participantes está interesado, pues no deje de contactar con la asociación. Bueno, esto de que los hombres se involucren en el desarrollo profesional y en la igualdad no es una cosa nueva, no hemos inventado nada, porque de siempre ha habido hombres que han estado impulsando y al lado de mujeres en esta causa. Hombres feministas, ¿este binomio es posible? Bueno, pues esto se va a resolver hoy gracias a la ponente que tenemos, la doctora ya, me permito llamarte doctora, Alonso, Baquea Alonso, bienvenida, muchas gracias por pasar esta tarde con nosotros. Y me gustaría, pues nada, dar una pincelada brevísima de un currículum que es, bueno, inmenso. Decir que es licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca, recientemente doctorada en Trabajo Social, que tiene curso de doctorado, es experta en políticas europeas de género por la Complutense, también ha intervenido, ha participado en un seminario de especialización sobre masculinidades y género, un tema justamente muy relacionado con nuestro movimiento, y que también fue agente de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en un curso de la Universidad de Zaragoza. En su carrera profesional, pues desde los inicios en el Instituto de la Mujer y en el Consorcio para la Acción Integral con Inmigrantes, ha desarrollado pues esta estupendísima tarea y después se desembocó en la Fundación CEPAIM, en la que sigue trabajando ahora, primeramente como coordinadora estatal del área de igualdad, gestión de la diversidad y no discriminación, y actualmente en el diseño y coordinación de proyectos dentro y fuera de España de innovación social y de investigación en el campo de la igualdad, la violencia de género y las masculinidades. Publicaciones, todas las del mundo. Como investigador y conferenciante que es, pues tiene muchísimas, libros propios, artículos propios y en colaboración. Y hoy quería destacar un formato que me parece muy interesante, que es el cómic, y tiene 2 publicaciones en formato cómic, en las que ha participado, tituladas Hombres feministas, algunos referentes, en el año 2017, y Hombres feministas, el viaje. Y sin robar más tiempo a la ponente, pues Baquea, adelante, que te escuchamos. Muchas gracias, Paco, por la presentación. ¿Se escucha bien? Estupendo. Bueno, muchas gracias a PWN por invitarme. Hace ya unos meses que entramos en contacto, ¿no? y que estuvimos ahí maquinando la posibilidad de esta sesión, que sea ojalá sea la primera de otras, ¿no? Que puedan venir, y además en torno a una fecha emblemática, ¿no? Para el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, como es el 8 de marzo. Comentábamos ahora, antes de empezar, que justo hoy es el 22 de febrero, es el día contra la brecha salarial, ¿no? Entonces, bueno, muy oportuno también hablar hoy de esto, porque, bueno, la brecha salarial tiene mucho que ver con lo que hacemos las mujeres y con lo que hacen los hombres, ¿no? Entonces, bueno, es muy oportuno hablar hoy de esto. Voy a compartir un PowerPoint, si os parece, y así. Bueno, decía Paco, ¿no? que anunciaba ya el título de la charla, ¿no? Que bueno, lo habéis visto obviamente también cuando os habéis apuntado a la sesión. En ese sentido también agradeceros que estéis aquí a estas horas de la tarde, que yo creo que ya el día a estas horas empieza a cansar, pero bueno, vamos a intentar que sea algo, como decía, ameno. Bueno, es la gran pregunta, ¿no? También. Yo no me voy a centrar tanto en si es importante o el debate que hay en torno a usar la palabra feminista exactamente pegada a la palabra hombre, ¿no? Porque ahí es verdad que puede ser un debate más de tipo terminológico, conceptual, que tiene que ver con el sujeto del feminismo, en fin, y con otro tipo de debates que tampoco toca hoy, ¿no?
Lo que sí que me voy a referir más es a esa posibilidad de que los hombres se comprometan con la igualdad y con las ideas feministas, ¿no? Entonces, bueno, de eso es de lo que vamos más bien a hablar. Permitirme antes de todo hacer un pequeño contexto, claro, muy, muy por encima, ¿no? Vivimos en un mundo realmente complejo y en la que suceden muchas cosas. Y en la que además en los últimos años pues está habiendo una serie de cambios a todos los niveles que está provocando, bueno, pues una transformación muy rápida, ¿no? Y social, económica, política, ¿no? Y obviamente la conversación que vamos a tener sobre estos temas inevitablemente se hace en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, por pasar de una manera, como os decía, muy superficial, a nadie se le escapa que, bueno, que hace años que vivimos una suerte de crisis de los estados de bienestar, sobre todo de la idea del Estado, ¿no? Como lugar de poder, ¿no? Ahí hace tiempo que hay otros agentes que tienen bastante más poder que los estados, ¿no? Aunque bueno, es probable que con la pandemia, ¿no? Y esta necesidad que hemos tenido todos de que hubiera alguien, ¿no? En ese sentido, un estado que velara por los derechos de las personas y por los intereses comunes, pues ahí puede que el protagonismo del Estado haya vuelto un poco a donde nunca debió irse, ¿no? Pero lo que está claro es que hay otros muchos poderes que influyen muchísimo en la vida de las personas, ¿no? Pero todo el tema relacionado con la crisis medioambiental, el cambio climático, la revolución tecnológica que estamos viviendo, que de hecho hace posible que hoy tengamos esta charla online, ¿no? Y bueno, y todo esto que estamos viviendo en los últimos 2 años relacionados con la pandemia del COVID, también, bueno, veis que utilizo ahí el concepto de sindemia, que no sé si lo habéis escuchado, sino buscarlo en internet, porque es un concepto muy interesante, ¿no? Que hace relación a también, claro, la pandemia es un concepto que aparentemente tiene solo connotaciones sanitarias, ¿no? Relacionadas con la salud. Sin embargo, bueno, yo creo que desde el minuto 1 hemos visto cómo algo que a priori tenía que ver solo con la salud, de pronto tiene un impacto enorme en todas las relaciones sociales y en todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, es un concepto que nos ayuda también a entender mucho lo que estamos viviendo. Y todo esto también en un contexto de androcéntrico, ¿no? El androcentrismo sabemos que es colocar a los hombres, y cuando digo hombres no utilizo el genérico masculino para referirme a la humanidad, sino que estamos hablando de los hombres, de los varones, ¿no? El sexo masculino. Bueno, hasta épocas muy recientes como medida de todas las cosas, ¿no? Y como centro de pensamiento, centro de poder y bueno, y el patriarcado, ¿no? Como sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres, pero también una cosa importante cuando hablamos de los hombres es que el patriarcado también define una jerarquía entre los hombres, ¿no? Es decir, que no solo coloca a un grupo, es decir, a los hombres, como estoy hablando de grupos sociales, no de individuos, no solo coloca a un grupo por encima de otro grupo, sino que dentro de ese grupo de los varones también existe una jerarquía, ¿no? No es lo mismo el hombre que viene de Senegal en una patera que, bueno, que el presidente del gobierno, ¿no? Entonces ahí también se establece una jerarquía de poder entre los hombres. Yo creo que eso es un tema muy interesante cuando hablamos de los hombres, ¿no? Porque efectivamente no todos los hombres son iguales, pero no lo digo en esa frase más de andar por casa que se suele utilizar, sino que es que no están en los mismos lugares de poder ni se benefician de la misma manera de un sistema de desigualdad. Entonces, cuando estamos pensando en incorporar a los hombres, en hacer esa llamada a que los hombres se alíen con las ideas feministas, pues yo creo que hay que tener en cuenta también esta idea, ¿no? Siguiendo un poco con el concepto, perdón, con el contexto, bueno, todo el mundo ha oído hablar también, obviamente, del Me Too, ¿no? Un movimiento que tiene ya bastantes años, pero que explota de una manera más global y viral, además en redes sociales, pues en el 2017, ¿no? Con este hashtag MeToo, yo también, que en España también se movilizó y en otros, bueno, en todo el mundo, ¿no? Y en el que un montón de mujeres del mundo dijeron que, bueno, que estaban sufriendo violencia, ¿no? Violencia sexual o acoso, sobre todo en entornos laborales. Todo estalló ¿no? más relacionado con el ámbito de la cultura y del cine en particular, pero luego ha habido Me Too pues, en todas las esferas, ¿no? Y entonces de alguna manera pues, ha salido a la luz una realidad que estaba oculta y que muchas hemos vivido de hecho y sufrido en silencio, ¿no? Entonces fue también como un despertar que inevitablemente señala a los hombres, ¿no? Porque ese acoso, esa violencia se estaba haciendo por parte de algunos hombres, es verdad que por parte de una minoría, pero sí con la complicidad de muchos, ¿no? O con el silencio de otros tantos, ¿no? Y eso es un tema del que también pues, hay que hablar, ¿no? Todo esto en este contexto también de lo que se ha llamado la cuarta ola feminista, que por hacer un poquito de memoria, ¿no? Pues cuando hablamos de la primera ola estamos hablando de
de lo acontecido en torno a la Revolución Francesa y a las revoluciones burguesas que se dan en Occidente. Un segundo momento que tiene que ver con, con el movimiento sufragista, ¿no? Con todo lo que tuvo que ver con la lucha por el voto, pero no solo, también por el derecho a que las mujeres pudieran trabajar, esto sobre todo a finales del siglo XIX, ¿no? Principios del XX. Un tercer momento que son los años 60, 70, ¿no? Relacionados con todo lo que se llaman los nuevos movimientos sociales, ¿no? A la par del movimiento el movimiento pacifista, el movimiento LGTB, bueno, en ese contexto, ¿no? Y estaríamos viviendo, según diferentes teóricas y expertas, pues un cuarto momento, una cuarta ola, ¿no? En la que hay un cambio generacional de alguna forma, ¿no? Muchas chicas jóvenes, muchas mujeres jóvenes que han descubierto, que están descubierto el feminismo, ¿no? De hecho, yo creo que las que llevamos ya unos cuantos años yendo a la manifestación del 8 de marzo hemos podido comprobar, ¿no? Un cambio, ¿no? En los perfiles de las chicas, bueno, aparte del número, ¿no? Que ha sido creciente, ¿no? Pero el hecho de que también haya hombres, ¿no? Pero que también hay chicas más jóvenes, ¿no? Una cuarta ola feminista, obviamente, muy atravesada por las tecnologías, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Las redes sociales, como cualquier otra herramienta, pues tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Muchas mujeres activistas reciben mucha violencia y mucha agresividad y muchos insultos a través de las redes sociales, pero también es verdad que se han convertido en un instrumento para hacer redes y para conectar ideas a nivel global, y eso pues, es indudable que tiene un valor, ¿no? Pero en este contexto de felicidad, vamos a llamarlo así, en este contexto en el que, bueno, efectivamente el feminismo deja de ser un movimiento minoritario, deja de ser una cosa, ¿no? De unas cuantas, sino que de pronto explota, ¿no? Y en las calles de España explota en el 8 de marzo del 2018, ¿no? Con esas grandes manifestaciones en toda España. Bueno, pues hay también una reacción, ¿no? Hay una reacción por parte de algunos hombres y de algunos agentes de poder, pues que no les gusta, ¿no? La idea de que haya... de una cosa. ¿Perdón? Ah, ¿sigo? Sí, va, que sigue. Vale, perdón. Es que como no os veo, entonces no sé, no sé qué pasa por ahí. Vale, continúo. Entonces, os decía, ¿no? Esta corriente también, bueno, se puede llamar de diferentes formas, ¿no? Corrientes antifeministas, corrientes antigender, que se llaman también un poco en contextos anglosajones, reacciones neomachistas, patriarcales, bueno, como las queramos llamar, ¿no? Hay un sociólogo norteamericano, Michael Kimmel, que escribió un libro antes de que ganara Trump, que se llama Angry White Man. Ahí os he puesto la portada del libro en inglés, pero es un libro que está ya traducido en castellano, así que lo podéis buscar, Los hombres blancos cabreados, así se traduce, y en el que ya adelanta, bueno, él no dice exactamente que vaya a ganar Trump, pero sí que él analiza, bueno, un descontento, un malestar masculino, ¿no? En una parte importante de la población masculina de los Estados Unidos, que Kimmel considera que puede tener contingencia política, en el sentido de que efectivamente se podría traducir en un futuro en una opción política, y la prueba está y se demostró, ¿no? Y un malestar masculino que vendría motivado por diversas razones, ¿no? Él, y ahora hablaremos de algunas cuestiones de eso, habla más bueno, pues precisamente de la crisis en la que habitamos, ¿no? La crisis del empleo, la crisis del modelo familiar, obviamente todo lo que el movimiento feminista ha impulsado el papel social de las mujeres, pero sobre todo Kimmel también dice que se están confundiendo de enemigo, ¿no? O que estos hombres blancos cabreados que están viendo a los hombres homosexuales o a los inmigrantes o a las mujeres como enemigos y como los culpables de su malestar, pues que se están confundiendo, ¿no? Que habría que buscar las razones de ese malestar en otros actores, ¿no? Pero lo que está claro, independientemente de cuál sea la razón, eso es un análisis más de tipo sociológico, es que hay en una parte de la población masculina un malestar relacionado con los cambios que se están produciendo en el orden de género, en las relaciones entre hombres y mujeres, en el ámbito de la sexualidad, ¿no? En el mercado laboral, que algunos hombres lo están canalizando y aplaudiendo y otros no tanto, ¿no? Bien, esto de hablar de los hombres y del papel de la igualdad lo decía muy bien Paco, esto no es efectivamente nuevo, y lo que os voy a proponer dentro de unos minutos es un pequeño recorrido histórico por personajes, por hombres, ¿no? que sí que a lo largo de la historia se han comprometido con la igualdad, pero más recientemente y desde un punto de vista más político sí que hubo un momento importante que fue en el 2014, cuando Naciones Unidas lanza la campaña He for She,
que es probable que la conozcáis porque es una campaña que se ha desarrollado bastante precisamente en el ámbito empresarial, ¿no? Y de hecho hay una red de empresas que se adhieren a esta campaña y que utilizan este logo, ¿no? De He for She, que de hecho me recuerda bastante al logo que tenéis vosotros, ¿no? De esta idea del... bueno, esto woman, ¿no? Lo llamabais, bueno, ahora no recuerdo. Bueno, tiene bastante que ver, ¿no? La embajadora de aquella campaña fue Emma Watson y fue muy célebre el discurso que ella hace en Naciones Unidas, lo podéis buscar en internet, es fácil localizarlo, ¿no? Pero bueno, por situar un poco cuando también arranca un poco esto a nivel un poco más social, ¿no? Pero ha habido campañas también, las empresas tampoco han estado ajenas, ¿no? A todo este cambio que obviamente se está produciendo y que sobre todo viene del Me Too, ¿no? Gillette, es probable que os suene, ¿no? El alboroto que se generó, esto fue en enero del 2019, yo creo que fue, ¿no? Cuando saca este anuncio, ¿no? The Best a Man can Get, que también lo podéis encontrar en internet, donde, bueno, básicamente simplemente dice o señala que los hombres, bueno, podrían ser otra cosa, ¿no? No solo los que maltratan, no solo los que se pelean en las calles, no solo los que ejercen toda esa violencia y esa violencia, sino que pueden ser otras cosas, ¿no? Bueno, sabéis que Gillette fue boicoteada, tuvo no sé cuántas amenazas por parte de muchísimos hombres en redes sociales, fue uno de los vídeos más vistos, fue trending topic, fue todo un revuelo, ¿no? Y de hecho Gillette perdió dinero, en un primer momento perdió dinero, ¿no? Habría que ver si luego a la larga, bueno, al haber sido valientes le puede haber generado también una marca, ¿no? En ese sentido que, bueno, que también le puede por otro lado dar otra clientela, ¿no? Diferente, ¿no? Pero Picolín apenas hace unos días sacaba también una campaña donde hablaba de los hombres y de la transformación de las masculinidades y bueno, también os animo a que lo busquéis por ahí. No era solo por poneros algunos ejemplos de que el tema está en agenda, es decir, que esto se viene hablando en los últimos tiempos, pero ahora ya nadie escapa a esto, ¿no? Y que incluso la empresa privada pues está también posicionándose y bueno, a nosotras desde la Fundación CEPAIN y a otras organizaciones que trabajan este tema, de hecho hace tiempo que nos están llamando para trabajar en las empresas, ¿no? En el marco de los planes de igualdad, todo el tema de la corresponsabilidad, etcétera, etcétera. El interés y la atención que tiene tanto el feminismo como el tema de los hombres se ve reflejada también, bueno, pues en el mundo de la cultura, ¿no? Ha habido en España varios documentales que en los últimos años hablan sobre el tema de los hombres, os los traigo ahí también por si queréis verlos y buscarlos. Hay un documental que se llama Serás hombre, hay otro más reciente que se llama El Círculo, son de fácil acceso, y además tienen página web, los podéis encontrar. Pero también ha habido un boom, ¿no? De productos donde se nos cuenta también qué es esto del feminismo, ¿no? ¿Qué ha sido la historia del feminismo? No sé si recordáis esta película sobre las sufragistas con Meryl Streep de hace unos años, ¿no? Que fijaros que es que no había nada parecido. Yo que el tema de la historia del feminismo lo llevo muchos años estudiando y cuando yo empecé a dar un seminario en la Complutense, pues estoy hablando del año 2000, sobre historia del movimiento feminista y buscaba películas o sí, soportes audiovisuales donde yo me pudiera basar, ¿no? Para contar la historia del feminismo y no encontraba nada, ¿no? Así que celebré mucho cuando vi que se hacía esta película como Sufragistas, que es una película que habla en particular del movimiento relacionado con el derecho al voto en la Inglaterra de principios del siglo XX, ¿no? Porque el movimiento sufragista es un movimiento muy largo que arranca a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos y que va a llegar prácticamente hasta los años 30, ¿no? Del siglo XX. Pero esta película hace mención más específica a principios del siglo XX. Como os veis, no pierdo la oportunidad de hablaros de feminismo y deciros cosas sobre feminismo, porque si queremos pensar sobre qué pasa con los hombres y el feminismo, pues creo que los hombres sí sabemos lo que son, pero a veces del feminismo, ¿no? Pues igual no tenemos claros sus antecedentes o no conocemos su historia, ¿no? Y desde luego, ya lo adelanto, cualquier hombre que tenga interés en comprometerse con la lucha de los derechos de las mujeres debería de conocer la genealogía feminista y debería conocer, bueno, porque es pura historia, ¿no? El movimiento de mujeres. Pura historia que por otro lado se estudia poco, porque también he de decir que yo cuando estudié sociología en Salamanca y tenía una asignatura que se llamaba movimientos sociales, no estudié el movimiento feminista, nos tiramos un año entero con la asignatura estudiando los movimientos obreros del siglo XIX, el movimiento anarquista y demás, y el movimiento feminista no se tocaba, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hace unos años de eso, pero bueno, es significativo. Y bueno, y probablemente conozcáis también la serie esta de Mrs. America,
con Kate Blanchett, ¿no? Donde también, bueno, es muy interesante para conocer cuáles eran los entresijos del feminismo de los años 60 y 70, cuáles eran los debates, ¿no? En Estados Unidos y tal. Bueno, os animo también a que el fin de semana, si tenéis tiempo y ganas, pues iréis por ahí. Bueno, ya un poco lo he ido adelantando, ¿no? ¿Por qué hablar de los hombres ahora, ¿no? Ahora, cuando digo ahora, digo en los últimos años, ¿no? Pues, bueno, pues esta serie de cambios, ¿no? A todos los niveles sociales, políticos, económicos que se están produciendo y que sobre todo han provocado cambios en las mujeres, es evidente, es obvio, las mujeres, ¿no? Hoy que estuve, bueno, esta mañana que estuve en la radio lo hablábamos, ¿no? Si pensamos en nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, cuál era su lugar en la familia, cuál era su lugar en la sociedad, pues muy distinto al nuestro de ahora, ¿no? Las relaciones que tenemos con los hombres de alrededor, la relación que tenemos con el empleo, la relación que tenemos con los trabajos que hacemos en casa, ¿no? Entonces es claro y lo vemos que en apenas 2 o 3 generaciones el cambio ha sido radical, ¿no? La pregunta es qué ha pasado con los hombres, ¿no? Si los hombres, si pensamos en nuestros abuelos, en nuestros hijos también, o en nuestros hermanos, si realmente hay un cambio en el significado social de ser hombre, en los roles que se les asignan, o ese cambio todavía está por hacerse, ¿no? La respuesta no es definitiva ni es tajante, ¿no? Pues algunas cosas están cambiando y mejorando y otras pues está costando más, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de esto, hay un concepto que también se utiliza para hablar de estos malestares de los que hablaba el sociólogo Kimmel, que antes os contaba, ¿no? Estos malestares de los hombres. Bueno, se suele utilizar esta idea de la crisis de la masculinidad, que seguramente habréis escuchado, ¿no? Que por resumirla mucho, pues bueno, haría referencia a este no encontrar el lugar, ¿no? Es decir, hasta hace unas décadas pues los hombres tenían claro cuál era su papel dentro de la familia y que básicamente pues era trabajar, ser proveedores familiares, ser protectores, etcétera, etcétera. Y a medida que las mujeres cambiamos nuestro rol, inevitablemente el suyo se ve también alterado, ¿no? Sabéis que el sistema de género es un sistema relacional en el que no existe uno sin el otro, es decir, la construcción social de la masculinidad y la construcción social de la feminidad se retroalimentan y en el momento en el que uno se ve alterado, el otro inevitablemente también se ve impactado, ¿no? Entonces, sobre todo ha sido el cambio en las mujeres lo que está provocando la urgencia de un cambio en los hombres, ¿no? Bueno, antes os comentaba sobre la reacción de algunos hombres en relación a los cambios y a los avances de las mujeres, ¿no? Hablábamos de esa reacción negativa, conservadora, reaccionaria de una parte de la población masculina, pero es verdad que también hay otros muchos hombres que han reaccionado de otra manera. Y aquí tenemos algunos ejemplos importantes y que son de celebrar, ¿no? Efectivamente ha habido hombres que han nadado contracorriente y en ese sentido a los hombres de los que os voy a hablar dentro de unos minutos, ¿no? En esto que os comentaba de recuperar la historia de algunos hombres feministas, pues serían ejemplos de esto, ¿no? O sea, sobre todo en momentos históricos donde ha habido mucho machismo y el sistema patriarcal estaba muy sujeto, ¿no? Pues realmente eran hombres que luchaban, que iban contracorriente de la norma, ¿no? Pero lo que hay sobre todo, y ahí me remito otra vez a lo que comentaba antes del Me Too, ¿no? Este grupo de hombres, esta masa de hombres, que en realidad es donde estarían colocados la mayoría, que es esta ambivalencia, ¿no? Y esta especie de aparente neutralidad, es decir, bueno, yo no soy un maltratador, yo no violento, yo no soy esos locos que hacen esas cosas, por lo tanto yo no tengo tampoco por qué preocuparme mucho, ¿no? En que yo tenga que cambiar mi manera de ser, mis prácticas, mi manera de relacionarme con las mujeres, ¿no? Y bueno, y como creo que probablemente, ¿no? Coincidamos en eso las personas que estamos aquí, pues también esos hombres tienen que hacer cosas, ¿no? Sobre todo deslegitimar a muchos de esos otros hombres que tienen alrededor, que se encuentran en el bar, que se los encuentran en el gimnasio, que son compañeros de trabajo, que son cuñados, que son hermanos, pues ¿no? Y que se permiten todavía comentarios o prácticas, porque lo peor son las prácticas, no tanto los comentarios, y que muchas veces los hombres pues os quedáis callados, ¿no? O no os implicáis en eso, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí sí que también hacer una llamada, no es fácil, claro, no es nada fácil de pronto, el típico ejemplo que se hace, ¿no? De los grupos de WhatsApp, donde masculinos, donde hay hombres hablando de mujeres y nadie dice que no se puede hablar de mujeres, obviamente, pero sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Hablar de una compañera de trabajo de una manera peyorativa o mandar una fotografía sin permiso, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, en general, pues callamos o reímos la gracia, pero no intervenimos, que no estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Pero bueno, es ese tipo de
de lugar al que me refiero de algunos hombres, que sin ser necesariamente machistas y ser, por supuesto, maltratadores, pero están ahí un poco en una tierra de nadie, pero que legitiman y amparan lo que otros sí se atreven a hacer y a decir, ¿no? Bien, claro, hasta ahora todo el rato de lo que he hablado es de la necesidad de que los hombres cambien, de la necesidad de que se impliquen con las ideas feministas, pero hasta ahora lo he dicho en relación al beneficio que las mujeres obtenemos con eso, ¿no? Que es obvio. Pero de lo que se habla también mucho, la gente que estudiamos estos temas de los hombres y de las masculinidades, es de los beneficios que los hombres también obtienen y podrían obtener si vivieran en una sociedad más igualitaria y más feminista, en definitiva, ¿no? Os pongo un ejemplo de la Asociación Americana de Psicología, que apenas en el año 2019, hace nada, publicó un manual de psicología, obviamente, en el que señalan que, bueno, según las investigaciones que ellos han hecho y las múltiples atenciones, terapias, ¿no?, que hacen con población masculina, pues, bueno, pues concluyen que la rigidez de roles en los varones, ¿no?, y esa obligatoriedad que tienen muchos hombres de cumplir con unas determinadas expectativas, ¿no?, que hay sociales, ¿no?, por el hecho de ser hombre, que tienen que ver con la valentía, con la integridad, con ser un hombre trabajador, con todos estos, con ser fuerte, ¿no?, pues que esto al final tiene un impacto negativo en el desarrollo emocional y psicológico de los hombres y de hecho deviene en problemas psicológicos importantes. Supongo que sabéis que, por ejemplo, si pensamos en enfermedades mentales o en suicidio, los hombres están sobre representados estadísticamente en proporción, ¿no?, a la población total con respecto a las mujeres. Y esto tiene mucho que ver con esta socialización en los roles de género. Había una investigación, ahora no recuerdo el autor, de hace unos años, en el que se analizaban el vocabulario que utilizan niños y niñas de apenas 5 o 6 años para expresar sus emociones, por ejemplo, y se detectaba que una diferencia ya enorme en niños y niñas tan pequeños de cómo las niñas ya a esa edad saben dar matices a lo que sienten, ¿no?, y utilizar un vocabulario mucho más rico cuando se refieren a las emociones, y sin embargo en los chicos, ¿cómo estás? Bien, ¿no? O mal, ¿no? Pero no, es una incapacidad ahí de gestionar, ¿no?, mucho de lo emocional, y eso, bueno, pues a la larga obviamente y cuando es mayor pues pasa factura, ¿no? Y todo lo que se habla últimamente también de la importancia de toda la educación emocional cuando somos pequeños, muy pequeñas. Bueno, y todo esto que vengo señalando, pues claro, tiene mucho que ver con esta idea de este concepto de género, ¿no?, que venimos tantos años hablando, ¿no?, para diferenciarlo del concepto de sexo. El concepto de sexo tiene que ver con nuestra realidad física, biológica, ¿no? De alguna forma lo que en el reino animal sería macho o hembra, ¿no? El género, sin embargo, es una construcción social y cultural del sexo, es decir, es de lo que la humanidad rellena esa diferencia sexual, ¿no?, porque per se el tener cuerpos distintos no tendría por qué significar nada, ¿no? No tendría por qué significar nada más, ni tendría por qué tener un significado social, ni tendría por qué significar que las mujeres hagamos unas cosas o los hombres hagan otras, ¿no? Es la construcción cultural que se ha hecho de esa diferencia sexual, de esa diferencia biológica, la que ha provocado y provoca la desigualdad social, ¿no? Os traigo aquí la frase tan conocida, ¿no?, de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a serlo, pero que podemos cambiarle la palabra mujer y decir no se nace hombre, se llega a serlo, ¿no? En ese sentido es una buena noticia pensar que los hombres pueden cambiar, porque de hecho las mujeres hemos cambiado a lo largo de la historia, los hombres también, pero necesitamos algo más, ¿no? Entonces no hay nada inevitable, ¿no? No existe la masculinidad como esencia, no existe una manera de ser hombre y una manera de ser mujer, ¿no? De hecho, con el ejemplo que os he puesto antes, ¿no?, de nuestros abuelos y abuelas, pues se ve claramente. O si miramos en otros países, ¿no?, con otras realidades culturales, y el significado que tienen allí ser una mujer o ser un hombre y el que tiene aquí, ¿no?, es radicalmente distinto en muchos casos, aunque es verdad que hay cosas que siguen siendo como muy comunes. Es decir, que las mujeres nos sigamos responsabilizando y ocupando de manera mayoritaria de esto que se llaman ahora los cuidados, ¿no? Es decir, de todo lo que antes se llamaba el trabajo doméstico, pero que no es solo fregar los platos y hacer la comida, sino todo lo que tiene que ver con el trabajo emocional, ¿no?, con el equilibrio emocional de la familia,
bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sigue estando todavía, aunque es verdad que los hombres se están incorporando, pero sigue estando en manos de las mujeres, y los hombres siguen estando prioritariamente en el mundo de lo público, en el mundo laboral, en el mundo de puertas para afuera, ¿no? Es verdad que la pandemia, eso de pronto, ¡guau!, supuso un shock, ¿no? Para muchas mujeres y hombres, pero en particular para muchos hombres que no habían pasado nunca en casa más de 8 horas seguidas, ¿no? Es decir, lo que era llegar por la noche, cenar y dormir, ¿no? Entonces estar de pronto dentro de casa tantas horas, bueno, pues no es de extrañar que viéramos a tantos hombres en los supermercados, ¿no? En esos días, ¿no? Porque de hecho utilizaron ese escape para hacer las compras que nunca hicieron, ¿no? Pero sin embargo durante la pandemia sí que algunos no los veías mirando las estanterías, ¿no? Y diciendo cuál era el tomate frito que comíamos en casa, ¿no? Bueno, siguiendo con esta idea de género, ¿no? Y de estos mandatos de la masculinidad, de estos mensajes sociales, de esto que desde pequeños, y los hombres que estáis aquí seguro que podéis hacer un poco de memoria, ¿no? De qué cosas se os decían de pequeños sobre qué era ser un hombre, ¿no? O qué cosas no podías hacer, no hagas eso porque pareces una niña, ¿no? El consabido este de no llores, ¿no? Pero bueno, creo que el tema va mucho más allá del no llorar, ¿no? Sino en los juguetes que se regalan, ¿no? En cómo se valora lo que hace mi hijo, lo que hace mi hija, en fin, hay un montón de pequeños detalles que al final van construyendo bueno, pues estos roles y esta manera de estar en el mundo. Hay un concepto interesante también para explicar esto que se llama la caja de la masculinidad, también podéis buscarlo en internet, que, bueno, pensar en una caja, ¿no? En la que uno va metiendo elementos que conforman, como digo, esa masculinidad, ese significado de ser hombre, y que, bueno, algunas investigaciones lo han resumido en estos que os he puesto aquí, ¿no? Sobre todo a los hombres se les pone como gran valor, y desde muy pequeño, la idea de la autosuficiencia, ¿no? Y de no pedir ayuda, esto es muy importante, la idea de ser fuerte, obviamente, tener claro, ¿no? Unos roles que tienen que ver con lo masculino, la heterosexualidad, ¿no? De hecho, a los hombres homosexuales se les pone en duda su hombría, ¿no? Entonces la heterosexualidad y la masculinidad hegemónica son dos conceptos también que van muy unidos. Que eso no quiere decir que no haya hombres homosexuales que sean machistas, ni muchísimo menos, ¿no? Eso es otro tema. Pero y también la idea de la hipersexualidad, ¿no? Los hombres siempre dispuestos, los hombres siempre interesados en el sexo, ¿no? Y las mujeres, por el contrario, interesadas en el amor, en las emociones y todo eso, ¿no? Y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con la agresión y el control, ¿no? Que sería otro de esos componentes de la caja de la masculinidad. Entonces, a esto me estaba refiriendo antes cuando decía que el cambio que proponemos y que el feminismo también propone para los hombres tiene que ver con que esta caja se llene de otros elementos, ¿no? Y que en definitiva posibilite que los hombres sean más libres en ser como quieran y como puedan ser, ¿no? Y no en este esquema tan rígido. Bueno, ahí abajo os he compartido un vídeo que ahora no va a dar tiempo a ver, pero como Paco y las compañeras se han quedado con el PowerPoint, luego quien quiera pues lo puede ver y mirar con más calma. Es un vídeo cortito de 3 minutos en los que, bueno, explicamos un poco de una manera también así muy como con dibujos animados qué es esto de la caja de la masculinidad, ¿vale? Bien, más ideas, siguiendo un poco con esta necesidad del cambio en los hombres, ¿no? y de la transformación del significado social de la masculinidad. Fijaros, Rita Segato, que es una antropóloga latinoamericana, señala que el problema de la violencia, ¿no? Por ejemplo, la violencia que sufrimos las mujeres, no sería tanto, o no solo, diría yo, una consecuencia de los avances en los derechos de las mujeres, que en algún momento se ha dicho, ¿no? Pues eso se ha podido comentar, sino que tiene más que ver, o sea, es un problema de los hombres entre los hombres, ¿no? De hecho, si pensamos, es verdad que las mujeres sufrimos muchísima violencia por parte de los hombres, pero la mayor violencia se da entre hombres, de hecho, ¿no? Las cárceles están llenas de hombres que están allí porque han agredido a otros hombres, porque han asesinado, porque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la violencia, sobre todo, esto lo decía también Saramago, ¿no? La violencia es un problema de los hombres que sufren las mujeres. Y ya aprovecho para mencionar también a José Saramago como uno de los hombres que se autocalificaba como feminista y que estuvo comprometido con los temas de igualdad durante muchos años. De hecho, él, bueno, sus palabras y inspiraron la primera manifestación de hombres contra la violencia de género que se llevó a cabo en el 2007 en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, y bueno, y fue un poco
siguiendo a Saramago, ¿no? Porque Saramago decía, bueno, es que hasta que los hombres no dejemos de ejercer la violencia, esto no va a parar, y eso es verdad, ¿no? O sea, la reflexión es, vale, las mujeres podemos empoderarnos, las mujeres podemos conocer los recursos que hay sociales, podemos conocer el 016 si sufrimos violencia, podrá haber pisos de acogida, podrá haber todo lo que sea necesario y posible hacer desde las políticas públicas, pero lo principal es que haya hombres que dejen de ejercer violencia, ¿no? Claro, ¿cómo convencemos a los hombres de que esto les interesa, de que esto les debería de ocupar, ¿no? de que necesitamos que se impliquen? Bueno, pues la gente que estamos también trabajando en este tema solemos clasificar como en dos posiciones, ¿no? Que no son en absoluto incompatibles, sino que más bien se tienen que retroalimentar, ¿no? Por un lado, este discurso que os acabo de compartir de mostrar los costes de la masculinidad que tiene para los hombres, es decir, ser un macho, esto lo dice un autor también francés, Jablonka, que tiene un libro reciente que se llama... lo tengo por aquí, pero bueno, no recuerdo cómo se llama, pero él dice la masculinidad de dominación se paga, ¿no? Yo en algún artículo lo llamo la cara B de los privilegios, ¿no? Es decir, efectivamente los hombres tienen privilegios, ¿no? Puedes permitirte no levantarte de la mesa a recogerla después de comer, ¿no? Las mujeres nos levantamos, eso es un privilegio, pero eso tiene unos costes, ¿no? Eso tiene los costes, eso también lo digo yo en otro artículo, cuando sales de casa te vas a montar en un coche, te vas a ir a 200 kilómetros por hora por la carretera y te puedes matar, ¿no? Las dos cosas, no levantarse de la mesa e ir a 200 kilómetros por hora en la carretera, tienen que ver con la socialización de género, pero una habla de privilegios y otra habla de costes, ¿no? Y eso es lo que hay que poner en relación y de eso es lo que hay que hablar. Pero hay otro argumento fundamental y básico para convencer, si me permitís la expresión, a los hombres, que es que esto es un tema de justicia social. Es que somos más de la mitad de la población, ¿no? Entonces no es justo, no es ético y no hay derecho. Bien, he mencionado varias veces la palabra durante mucho tiempo maldita, ¿no? Que era feminismo. Yo creo que cada vez es menos maldita porque, bueno, antes lo decía, ¿no? De ser un movimiento un poco en los márgenes y minoritario, por decirlo así, pues ha explotado y ahora hay mucha gente que antes no se consideraba feminista y que ahora sí, incluidos algunos hombres, ¿no? Pero bueno, aún así le quiero dedicar unos segundos a definir qué es el feminismo también por si nos despistamos, ¿no? Y porque todavía, de hecho, yo en muchas formaciones que doy, a muchas charlas a las que voy, pues todavía es necesario explicar, ¿no? Que obviamente no es lo contrario al machismo, ¿no? Entonces no vale decir esto de yo no soy ni machista ni feminista porque no son dos conceptos que se puedan oponer. Uno no puede decir no soy racista ni antirracista, es decir, o eres racista o no eres racista, no se puede decir que estoy en el medio de eso, ¿no? Importante entender el feminismo como teoría y como movimiento, es decir, una cosa es el movimiento social, una cosa son las manifestaciones, los eslóganes, las marchas, etcétera, etcétera, y otra cosa es la teoría política de transformación social que propone el feminismo y que tiene además unos conceptos, unos paradigmas que se estudia en la universidad, en fin, que tienen también su cuerpo teórico, ¿no? Y luego muy importante que lo tengamos claro también, y es que el feminismo no habla solo de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. Es decir, esto no se y de esto nos hemos dado cuenta en los últimos años, esto he de reconocerlo. Es decir, durante un tiempo, ¿no? Vamos a pensar en los años 80, ¿no? Que venimos de esa tercera ola del movimiento feminista, donde las leyes empiezan a incorporar cada vez más a las mujeres, donde ya no hay una desigualdad por ley, ¿no? Donde se supone que ya nada nos impide estar a las mujeres en cualquier lugar. Sin embargo, la realidad de los hechos es que no estamos en todos los lugares, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, efectivamente, el feminismo no va solo de que las mujeres rompamos el techo de cristal, que las mujeres podamos llegar a ser lideresas, de que las mujeres podamos llegar a los consejos de dirección de las empresas, que también, sino que propone una transformación de valores. Y en ese sentido es radical porque es de raíz, porque lo que proponemos y lo que se propone es, como dice Silvia Federici, que es una feminista italo-argentina, el feminismo como reinterpretación del mundo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un cambio de valores, de un cambio de prioridades, ¿no? ¿Por qué es más importante ir a trabajar que cuidar a un niño? ¿Quién ha dicho que eso es más importante? ¿Quién le ha puesto el valor económico a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas esas cosas estamos hablando, ¿no? Bien, bueno, voy a ir un poco más rápido porque
Me quedan algunas diapositivas y habíamos hablado de dejar también un tiempito, ¿no?, para poder conversar entre nosotras. Entonces os decía que os quería mencionar algunos hombres que a lo largo de la historia se han comprometido con la igualdad, pero primero una anécdota interesante. Fijaros, os decía al principio, no voy a debatir sobre si la palabra feminista la podemos pegar al concepto de hombre o no, pero curiosamente la primera vez que se utiliza el término feminista se hace para referirse a los hombres. Esto lo cuenta Jennifer Fraser en este libro que se llama Musa de la Razón, en el que ella recuerda que fue en el siglo XVIII cuando algunos hombres que estaban enfermos por tuberculosis tenían una sintomatología en la que, bueno, sintomatologías relacionadas con que se les caía el vello, les crecía el pecho y entonces estaban de alguna forma padeciendo una especie de proceso de feminización, ¿no?, porque estaban adquiriendo algunos rasgos de cuerpo femenino. Entonces eso, desde un punto de vista médico, fue un concepto médico, se les llamaba hombres feministas, porque parecían mujeres, ¿no? Bueno, esta idea la toma, que viene de la medicina, la incorpora Alejandro Dumas hijo, de una manera, un uso peyorativo claramente, para referirse a los hombres que en aquella época simpatizaban con las ideas ¿no?, de los derechos de las mujeres o que estaban cercanos al movimiento que no se llamaba feminista, se llamaba movimiento de las mujeres, movimiento de la mujer y tal, y que él, para de alguna manera desprestigiar a estos hombres, los llamará hombres feministas, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, me resultó muy, muy interesante cuando descubrí este tema, ¿no? Muy rápidamente, ¿por qué llegan los hombres? ¿Qué dicen los hombres que se hacen feministas o que están comprometidos con la igualdad cuando tú les preguntas, oye, ¿y esto en qué momento te diste cuenta? ¿En qué momento cambiaste? ¿En qué momento decidiste implicarte? Bueno, pues diferentes investigaciones señalan que, sobre todo haber vivido experiencias traumáticas, fuertes, ¿no?, crisis de todo tipo, desde enfermedades, accidentes de tráfico, obviamente el haber sufrido violencia en su ámbito familiar cuando eran pequeños, ¿no? Entonces, todo eso hace, ¿no?, yo creo que a todas las personas, de hecho, ¿no?, las crisis y los cambios bruscos y los traumas hacen que se nos mueva el piso y que algunos de nuestros valores y en lo que basábamos nuestra vida pues se vean trastocados, ¿no? Sin duda los hombres dicen las relaciones que tienen con otras mujeres, es decir, las relaciones que tienen con madres, parejas, amigas, y lo que os comentaba antes, el argumento del compromiso político, es decir, es un tema de justicia, etcétera, etcétera. Bueno, rápidamente, el tema del cómic de hombres feministas, que lo ha comentado Paco al principio, que bueno, lo podéis buscar en la página web de CEPAIN. Es un cómic pequeñito, tiene 37 páginas y lo hicimos con la intención de precisamente visibilizar que había habido hombres a lo largo de la historia que se habían comprometido con la igualdad, ¿no?, entendiendo que era importante hacerlo y que los chicos jóvenes, sobre todo, pues necesitan un espejo donde mirarse y pensar que esto no es algo nuevo, sino que siempre ha habido hombres comprometidos con la igualdad. En ese cómic hacemos un repaso de diferentes señores, autores, desde Poulain de la Barre, que es este señor que tenéis aquí, que escribió de hecho un libro que se llamaba De la igualdad de los sexos, donde él abogaba en aquel momento sobre todo por la educación de las mujeres. Claro, cada uno se situó sus reivindicaciones en el momento, en lo que eran las reivindicaciones de las mujeres en ese momento, aunque cuando Poulain de la Barre escribe este libro no hay un movimiento feminista que la acompañe. Él sí que fue un señor que fue contracorriente, ¿no?, porque dedicó energías y tiempo a esto cuando tampoco había, desde luego, masas en las calles argumentando en este sentido, ¿no? Y bueno, Stuart Mill es probable que os suene mucho más, ¿no?, este liberal inglés, parlamentario, que en multitud de ocasiones llevó el tema del derecho al voto, del sufragio femenino al Parlamento británico y que en numerosas ocasiones fue rechazado, pero un hombre muy comprometido con los derechos de las mujeres, casado con Harriet Taylor. Juntos escriben, de hecho, aunque se le atribuye a Stuart Mill, pero él luego dijo que era un libro que habían escrito los dos, El sometimiento de las mujeres. Y hay una historia, una anécdota muy interesante de Stuart Mill, y es que cuando él se casa con Harriet Taylor, bueno, él adquiría una serie de derechos por ser hombre, ¿no? En aquel momento, bueno, queda claro, ¿no? O sea, adquiría una serie de derechos y las mujeres perdían al casarse. Y él firma, bueno, redacta una especie de contrato entre ellos dos en las que dice, ahí os he puesto un trozo del texto, ¿no?, en las que dice que renuncia y repudia cualquier derecho adquirido por parte de él por ser hombre al casarse, ¿no? Obviamente es una renuncia simbólica porque
socialmente se les seguía otorgando esos derechos, ¿no?, que les consagraba a los hombres, pero bueno, él lo hace de manera simbólica, ¿no? Pero hay otros hombres que, desde el otro lado del charco, en los Estados Unidos, Frederick Douglass, que era un señor que venía de los movimientos antiesclavistas norteamericanos, y también hay un momento, bueno, eso es un tema apasionante a quien le interese también, de cómo los movimientos sufragistas y el movimiento por los derechos de los negros, ¿no?, y antiesclavista en Estados Unidos también se unen, ¿no?, y ven que hay cosas que tienen, elementos que tienen en común. Y fijaros si los hombres han estado siempre, aunque no sea de una manera protagonista del todo, pero han estado presentes en diferentes momentos importantes de la historia del movimiento feminista, y es que un documento tan fundamental como es la Declaración de Seneca Falls, que este es un documento que se firma en 1848 y que, bueno, simbólicamente se ha definido como uno de los de las fechas, ¿no?, claves en el surgimiento del movimiento sufragista en Estados Unidos, y en este documento, que es una declaración de principios, ¿no?, donde 100 personas que se reunieron, de hecho, en una iglesia, 32 hombres y 68 mujeres, bueno, pues redactan sus reivindicaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es un documento ya clásico que se estudia en historia del feminismo. Pero también hombres de otras culturas. En Egipto tenemos el caso de Qasim Amin, tenemos el caso del padre de Malala, ¿no? Lo recordaréis, Yadin, ya no sé decir su apellido, pero que, bueno, conocemos también cómo ha luchado para que su hija pudiera tener educación, y bueno, sigue siendo hoy por hoy un hombre que da conferencias y que está comprometido con este tema, ¿no? Y si nos venimos a España, el cómic también recoge otras figuras como Feijóo, pero también recoge a Adolfo Posada, sonará, ¿no?, un sociólogo, pero muy implicado en la institución libre de enseñanza y en todo lo que eran las nuevas pedagogías también en España en esos momentos, y que además escribe un libro revelador y muy innovador en aquel momento. En 1899 escribe un libro que se llama Feminismo, donde él recoge, fijaros la dificultad de ese momento, ¿no?, bueno, qué estaba siendo el movimiento de mujeres y los movimientos sufragistas en diferentes partes del mundo, ¿no? Bueno, a través de periódicos, a través de fanzine, porque en aquel momento era a lo que él podía adquirir, ¿no? Entonces es un libro muy interesante por el momento en el que está escrito, ¿no? Bien, me salto ya toda esta parte más histórica. Como os digo, tirar del cómic y profundizar en él sería estupendo. En España ahora mismo hay una asociación de hombres por la igualdad que se llama IGE, que da charlas y que también podréis contactar con ellos seguramente para, si queréis seguir profundizando en el tema. Hay una red que se ha creado crecientemente, tenéis el logo ahí abajo, que se llama Men Engage, en la que Fundación CEPAIN está integrada, y que bueno, en la que estamos diferentes organizaciones y personas interesadas en este tema de cómo los hombres se enganchan, ¿no?, por eso Men Engage en los temas de igualdad y de feminismo, y bueno, que también estamos haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, tengo otras cuantas reflexiones relacionadas con privilegios, con la agencia de los hombres y tal, pero lo vamos a dejar para otro momento porque me interesa mucho, la verdad, también escucharos y a ver qué os ha suscitado las cosas que os he contado. En CEPAIN tenemos varios materiales. Yo lo que os animo es que os metáis en la página web y veáis en concreto estas dos guías, porque creo que pueden tener más conexión también con los temas de empresa y con los temas de mercado laboral, en particular esta que se llama Los hombres en las políticas de igualdad de las empresas, pero también la otra que da pistas de, bueno, soy una organización que quiero empezar a trabajar estos temas, ¿por dónde empiezo?, ¿no? Y bueno, como vais a tener el PowerPoint, pues lo miráis un poco más, porque ahí también recojo algunos libros que os pueden servir para profundizar en el tema y para seguir explorando. Así que bueno, dejo de compartir la pantalla para que podamos charlar un poquitín antes de seguir con nuestra tarde. Gracias. Muy bien, Maqueda, pues muchísimas gracias, ha sido genial, el tiempo se ha pasado volando, volando, volando. Y como decíamos antes, preguntas que haya, si queréis ponerlas en el chat. Me preguntan si se pueden activar las cámaras, pues sí, activad las cámaras. Y bueno, en lo que van llegando más preguntas, tengo ya algunas, y una tiene que ver con si a lo largo del tiempo, en estos últimos años, estás viendo que va ganando fuerza la involucración de los hombres en este movimiento, cuáles son los obstáculos más importantes y qué consejos o qué pistas nos puedes dar para desbloquearlos. Bueno, es una pregunta... Son tres. Bueno, yo creo que un poco he dicho, ¿no?
o sea, que hay un cambio en los hombres, yo creo que sí es que cualquiera lo vemos, ¿no? O sea, yo creo que está claro que hay muchos hombres que, por ejemplo, están implicados en la familia, en la paternidad, que son padres, ¿no? que se responsabilizan, vaya, de su parte, ¿no? Hoy hay hombres aquí presentes, yo cuando llevo muchos años dando formaciones en temas de género y durante muchísimo tiempo, pues en la sala solo había mujeres, ¿no? Y en los últimos tiempos, pues bueno, es verdad que todavía pocos, pero que empieza a haber chicos y hombres interesados. Los grupos de hombres como espacio de reflexión están creciendo. En cada ciudad ahora mismo, cualquier hombre que esté interesado en juntarse con otros hombres para pensar y reflexionar tiene cabida, tiene posibilidades. Y es que las chicas de 20 años ahora mismo le están poniendo las pilas, pero muy rápido a sus contemporáneos, ¿no? Entonces yo creo que es que a muchos chicos no les va a quedar más remedio, ¿no? que espabilar en ese sentido. Y entonces, bueno, cambios los hay. Lo que pasa que efectivamente, claro que hay obstáculos, ¿no? Bueno, renunciar a privilegios a nadie le gusta, ¿no? Yo quiero seguirme estando sentada, ¿no? Cuando acaba la cena, prefiero quedarme sentado en la mesa, ¿no? Que levantarme a fregar, es que eso es indudable. Yo cuando voy a casa de mi madre, de hecho, lo hago, ¿no? Los privilegios no existen solo entre mujeres y hombres, existen en edades, ¿no? En roles y tal, ¿no? Entonces, preguntémonos todos y todas también a cuántos privilegios renunciamos cada día, ¿no? No solo los que tienen que ver con el género, sino de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, los privilegios son algo estructural, nacemos a veces con ellos, ser una mujer blanca de clase media y pasar por el aeropuerto, pues es un privilegio, porque a mí no me van a parar probablemente, ¿no? O no me van a llevar a un cuarto al lado a preguntarme 80.000 veces por qué estoy allí, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Y a otras mujeres racializadas o gitanas o tal se lo van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre, o sea, que es verdad que el feminismo habla mucho de que los hombres tienen que renunciar a los privilegios, pero yo también digo que eso tampoco es fácil. O sea, que eso no, uno no renuncia a los privilegios individualmente, que también hay pequeños actos en la vida cotidiana que se pueden hacer, pero los privilegios son también estructurales, ¿no? Entonces hay que cambiar, bueno, siempre, ¿no? Lo micro, lo macro, lo individual y lo estructural, ¿no? Y desde luego el mayor obstáculo es la negativa de muchos hombres a no querer cambiar, eso está claro, ¿no? Y la reacción por parte de corrientes claramente antifeministas, articuladas ahora mismo en muchos países, ¿no? En partidos políticos, de hecho, ¿no? que sin ningún pudor pues dicen que hay que quitar las leyes, ¿no? Por ejemplo, que protegen a las víctimas de violencia de género, ¿no? Bueno, pues hay un obstáculo importante, ¿no? Y ahí os necesitamos a los hombres, que no estáis en eso. Muy bien, muchas gracias. No sé si entre los participantes alguien se anima a hacer alguna pregunta en directo. Asunción. Hola, buenas tardes. Bueno, sí me animo porque la verdad es que es interesante un webinar. Siempre lo hacemos un webinar de mujeres, de cómo es para la mujer, pero nunca para el hombre. Entonces, te felicito en primer momento por este webinar y quería también preguntar qué significa para los hombres la igualdad en cuestión de profesión, porque sabemos que en la profesión seguimos teniendo todavía muchas diferencias. Y también qué es para ellos la igualdad de género. Porque tú le preguntas a un hombre hoy en día que no tenga conocimientos de esto y se queda un poco como diciendo, bueno, pues, ¿qué va a ser? La mujer es la mujer y el hombre es el hombre. Entonces, no te sabe decir muy bien. Y me gustaría, por favor, si puedes responderme a la pregunta. Pero no entiendo exactamente lo que preguntas. Vale, pregunto para un hombre en cuestión de género, en una profesión, X, una profesión, ¿qué es para un hombre? Tú llegas a una empresa y imagínate, no hay un delegado de una empresa donde te puedan decir la igualdad en la empresa, qué significa, informarte un poco. ¿Qué significaría para un empleado varón en cuestión de profesión, por bomberos, etcétera, la igualdad de género? O sea, para él, ¿qué sería? Habrá que preguntárselo a ellos, ¿no? Porque... Sí, pero como socióloga creo que sabrás el porqué de cómo, de que ellos nos expliquen eso. Es que no sé cómo decírtelo para... que no, intuyo un poco por dónde vas, pero no entiendo del todo. Quizás a lo mejor no sé explicarme bien para decirlo, pero bueno, en cuestión de igualdad...
A ver, yo creo que para los hombres, o sea, un poco lo que he venido a decir, ¿no? O sea, por un lado, hay muchos hombres que se mantienen en esa posición aparentemente neutral, ¿no? O sea, bueno, esto sí, está muy bien que las mujeres luchen por sus derechos, pues sí, claro que sí, ya está, pero como que ellos no tienen que hacer nada con eso. Ellos no tienen que hacer nada. De hecho, claro, es curioso si vemos a nivel histórico, por ejemplo, si pensamos en Poulain de Labarre o en algunos otros hombres eso, de hace ya 2 siglos, ellos no pensaban que ellos tuvieran que hacer nada. Era más un tema de derechos de las mujeres, ¿no? O sea, era un momento en el que las mujeres, por ley, no podían votar, no podían trabajar, no podían ir a la universidad, entonces se trataba de conseguir derechos para las mujeres. Ya en estos tiempos más posmodernos, de los años 70 o 80, el giro ya tiene más que ver también con la autorreflexión sobre qué significa ser hombre. Es decir, esto no se trata solo, y por eso decía antes, el feminismo no va solo de que las mujeres alcancemos determinados puestos o lleguemos a determinados sitios, es que tienen que cambiar los hombres. Es que para que nosotras podemos llegar, y además es que eso está tan claro, ¿no? Cuando hablamos de mercado laboral, la brecha salarial, todo esto se explica porque es imposible que yo pueda ganar más dinero si tengo que estar aquí en casa atendiendo a mi abuelo. Es que es tan obvio, ¿no? Entonces... Claro, quizás ese es el giro, Asunción, que los hombres se den cuenta que para aquellos que creen que está bien la igualdad, porque claro, es lo que decía antes, cada hombre también está en un punto de partida, no todos están en el mismo lugar. Sí. Tenemos los que son abiertamente machistas, tenemos los que son violentos, tenemos los que dicen esto no van conmigo, tenemos los que, bueno, el tema me interesa, pero no sé muy bien qué hacer, y los que están muy comprometidos, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de los hombres tenemos que hablar de cuáles de esos, ¿no? En ese espectro, ¿no? Bueno. Sí, ha respondido a mi pregunta, gracias. Gracias, Asunción. Y gracias mira, a vosotros. Otra pregunta aquí en el chat de Isabel, que te pregunta cómo pueden gestionar los hombres el pudor a la hora de manifestarse interesados por los temas femeninos o declararse feministas. ¿Qué consejo nos darías? Femeninos no, feministas, son cosas distintas. Que se junten con otros hombres. Que se junten con otros hombres ¿Qué hemos hecho las mujeres? ¿Qué hemos hecho las mujeres en las últimas décadas? ¿No? Esto, lo que hacían las mujeres en los años 60, 70, esto que se llamaban los grupos de autoconciencia, ¿no? Donde las mujeres se juntaron y empezaron a darse cuenta que lo que les pasaba con sus maridos, lo que les pasaba en casa, lo que les pasaba en la cama y lo que les pasaba en la universidad tenía que ver con algo social, que no era algo que solo les pasara a ellas, ¿no? Sino que había, por esa frase de lo personal es político, ¿no? Viene de ahí, ¿no? Oye, esto que me pasa efectivamente es algo político, es algo social, y el cambio pasa por una transformación ahí fuera, no solo lo que yo pueda negociar con mi pareja, por ejemplo, al interno, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres hemos necesitado juntarnos, hablar, poner en común, luchar juntas. Bueno, pues yo creo que una de las primeras cosas que pueden hacer los hombres es buscar aliados, ¿no? Bueno, obviamente buscar mujeres feministas a su alrededor que les puedan también apoyar, pero buscar otros hombres, ¿no? Con los que hacer alianzas y... Muy bien. Bueno, pues mira, nos hemos pasado ya 5 minutitos de la hora y por ser... ¿Adrián tenía la mano levantada o sí. No. Sí, perdón. No sé si hay tiempo o no hay tiempo. Adelante. Vale. La última. Vale. Bueno, igual que ha dicho la compañera, muchas gracias, muy chula la presentación, muy aclaratoria. A mí me surge siempre la duda, ya llevo tiempo con el movimiento feminista, mi madre es feminista de siempre, entonces pues no me ha quedado otra. Un poco lo que decías, ¿no? Las mujeres empujan a los hombres a que entremos en esto. ¿Cuánto crees que puede avanzar el feminismo sin que los hombres nos incorporemos a este movimiento? Porque últimamente sí que veo muchas mujeres feministas que empiezan a confrontar directamente a los hombres, o sea, ya nos empiezan a señalar como el enemigo, ¿no? Entiendo esa postura, pero también es verdad que somos la otra parte de la población y en concreto los que ostentamos el poder. Entonces, no sé si el feminismo tiene el futuro ese agresivo de coger las cosas por la fuerza o un poco la línea que tú planteas de convencer a los hombres, que sí que es un poco la sensación que me daba, que me transmitía mi madre en su momento, con ese feminismo más de la tercera ola, y me da la sensación de que el feminismo de la cuarta ola va más de imponer que de convencer. No sé si esa es una sensación propia también por ser hombre y ver la sensación
a mí me da, los espacios no mixtos, las manifestaciones no mixtas. De repente eso, que entiendo la situación, ¿eh? O sea, también no quiero... Sí, sí, entiendo que el sujeto feminista no es el hombre, o sea, es la mujer, y poner la mujer en el centro y poner las limitaciones de mujer en el centro. Pero ¿qué recorrido tiene el feminismo sin que el hombre o los hombres nos unamos a él? No sé si... A lo mejor bueno, es muy... es un tema ahí bien interesante, ¿no? Y complejo de... Bueno, primero que lo de los espacios no mixtos, esto no es para nada algo de la cuarta ola. De hecho, en los años 70, 80, 60 ya se habla de esto, de la necesidad de espacios solos de mujeres. De hecho, los grupos de autoconciencia, ¿no?, que antes mencionaba, eran espacios de mujeres. O sea, que esto no es para nada una cosa de ahora. Luego el feminismo, como tú bien sabes, se habla también mucho de los feminismos, ¿no? Se habla también mucho en plural porque hay diferentes corrientes, posiciones, y claro, yo no puedo hablar tampoco el nombre del movimiento feminista, ¿no? Yo, fíjate, soy de la opinión de que somos todas necesarias. Yo creo que la que esté peleando por espacios no mixtos y diciendo, oye, los hombres no deben de estar, no sé cuánto, pues creo que lo debe de seguir haciendo porque ese discurso es necesario y es legítimo. Pero déjame a mí también que yo pues esté en este punto de hablar de las masculinidades, de ver cómo no sé qué, pero no me parece que sea incompatible y que creo que todo es necesario. Creo que todo es necesario. El feminismo de la cuarta ola es un feminismo, sabes, que habla mucho de la interseccionalidad, ¿no? Habla mucho de esta idea del cruce de opresiones, es decir, que no todo lo explica la desigualdad de género, sino que también hay desigualdades raciales, hay desigualdades de clase, ¿no? Hay desigualdades por otros motivos, y que la complejidad social hay que entenderla en ese cruce, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que ahí los hombres aparecen como un sujeto importante dentro del feminismo, precisamente por lo que he dicho antes, porque no todos los hombres estáis en el mismo lugar, ni todos los hombres tenéis la misma cantidad de poder. Yo no puedo decir que los hombres como grupo social tenéis más poder, pero no todos los hombres tienen todo el poder sobre todas las mujeres, ¿no? Entonces es más complejo que eso, ¿no? Pero yo no sé si el feminismo necesita a los hombres, pero los hombres necesitan feminismo, ¿no? Esto es una frase que se dice por ahí, y que desde luego lo que el feminismo necesita es que los hombres cambiéis. Ahora, es verdad que hay una parte del camino que la tenéis que hacer vosotros, claro. Nosotros podremos seguir, pues eso, formándonos, decidiendo sobre nuestra sexualidad, decidiendo sobre nuestros futuros profesionales, pero si ustedes no mueven ficha, es verdad que aquí no hay nada que hacer. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Adrián, por tu pregunta. Baquea, pues nada, de verdad ha sido un placer escucharte. Se nos quedan abiertas muchísimas preguntas e interés por pasarnos por Cepain y ver qué tienes allí publicado y seguirte en las redes. Y bueno, pues lo dicho, muy buenas tardes a todos, muchas gracias y que paséis una feliz tarde. Ha sido un placer, muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias, Sergio. Gracias por todo, adiós. Adiós. Muchas gracias, Baquea. Adiós. Gracias, Baquea, y enhorabuena al equipo de Yo Soy Women. Una actividad fantástica.